Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Atentado con bomba contra el coche del primer ministro palestino en su visita a Gaza. En el 80 aniversario del Anschluss, las iglesias cristianas de Austria admiten responsabilidad y complicidad con la política nazi. La presidenta de la Cruz Roja holandesa pide perdón en Israel por no haber asistido o salvado judíos durante el Holocausto. El plan de paz de Trump no se basará en una solución de dos estados, aunque la hará viable. Estos son los titulares del día. Hablaremos con Raquel después en la agenda. Comenzamos hablándole de esa primera visita a Gaza en 5 meses del primer ministro palestino, Ramdi Hamdallah, que se ha visto sacudida este martes con un atentado con bomba del que Hamdallah salió ileso, pero 7 miembros de su escolta resultaron heridos en la explosión al paso de la caravana oficial de un artefacto que causó daños en 3 vehículos. Tecnócrata independiente al frente del fallido gobierno de unidad entre Fatah, que dirige la autoridad palestina en parte de Cisjordania, y Hamás, que controla de facto la franja mediterránea desde hace 11 años. El mandatario había acudido a la inauguración de una planta depuradora financiada por la cooperación internacional. La caravana oficial acababa de atravesar el paso fronterizo de Erez desde Israel sobre las 9 de la mañana, cuando estalló una bomba oculta bajo el pavimento en la carretera que atraviesa de norte a sur el enclave costero. En el convoy oficial viajaba también el jefe de los servicios de inteligencia palestinos, uno de los principales hombres fuertes de la autoridad palestina, quien también resultó indemne. Ambos tenían previsto reunirse en Gaza con la cúpula de Hamás para tratar de resucitar el moribundo proceso de reconciliación entre las facciones políticas palestinas, pero el atentado forzó la cancelación del encuentro. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, responsabilizó a Hamás del atentado por no haber garantizado la seguridad. Ya, este es un sinsentido total. Hay incluso algún vídeo que muestra cómo esta comitiva, que no tiene nada que envidiarle al paso del presidente de Estados Unidos por cualquier sitio de su país, porque venían no sé cuántos coches oficiales de estos blindados, afortunadamente, porque 3 de ellos volaron por los aires. Por eso solamente hay heridos y no hay muertos. En cuanto dejaron el territorio controlado militarmente por Israel, casi se los cargan. Esto es, a ver si sacan alguna conclusión los palestinos, que la única posibilidad de tener seguridad en sus vidas bajo control israelí es que entre ellos son capaces de lo peor, porque estamos hablando de que están hablando de un gobierno de reconciliación nacional y vienen a hablar y a inaugurar una depuradora para tener agua. No es que vienen a reforzar las fuerzas policiales para reprimir no sé a quiénes. Bueno, y van y casi se lo cargan poniendo una bomba bajo el pavimento en prácticamente la única ruta que podían utilizar, con lo cual era bastante sencillo saber y preparar este atentado. Claro, también es muy sencillo para el presidente Mahmoud Abbas acusar o responsabilizar a Hamás de no haber garantizado la seguridad, pero sí es que hay una negociación en la cual Hamás prácticamente se está rindiendo a los pies de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, es porque no tiene control sobre lo que está pasando en Gaza. Así que no lo responsabilicen también de lo que está pasando en Gaza, porque yo no creo que sean justamente los de Hamás los que hayan puesto la bomba. Cuando Israel responde a un ataque después del lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza y ataca infraestructuras de Hamás, la prensa española y hispanoamericana y en general responde diciendo: los israelíes, ¿por qué atacan a Hamás si los que se han responsabilizado del ataque han sido los de Yihad Islámica? Bueno, porque Hamás es el responsable de lo que pasa en la Franja de Gaza. Pues ahora le pasa lo mismo, solamente que con los palestinos. Los palestinos dicen: si nos matan o si vuelan el coche del primer ministro o el jefe de los servicios de inteligencia, es responsabilidad de Hamás. Y Hamás va a pagarlo. Y lo está pagando y lo seguirá pagando.
y me temo yo que esto va no solamente para largo, sino que va para peor. ¿Por qué? Porque a todo esto tenemos que añadir un factor, y es que el señor Mahmoud Abbas tiene muchos años y tiene una salud que está empeorando a pasos agigantados. Y como el señor Mahmoud Abbas, dicho en castizo, la palme, pues la que se va a desatar entre los palestinos no va a tener mucho que envidiar a lo que pasa en Siria. Las iglesias cristianas de Austria han reconocido su parte de responsabilidad en los acontecimientos que llevaron a la anexión de Austria por el Tercer Reich hace 80 años e incluso su complicidad con la política nazi. En una declaración, la presidenta del Consejo Ecuménico de Austria admite que algunas iglesias no solo festejaron la anexión, sino que apoyaron también de lleno la política nacionalsocialista, sea el antisemitismo, sea la extinción de vidas consideradas sin valor. Hoy ese paso nos parece una traición al Evangelio que nos llena de vergüenza, añade la declaración. Tras recordar que muchos austriacos fueron culpables, la presidencia del Consejo Ecuménico resalta que el espíritu maligno que allanó el suelo al régimen nazi también estaba presente en las iglesias cristianas. Los actos dedicados a la memoria del capítulo más oscuro de la historia de Austria resultan este año especialmente delicados por la reciente subida al poder del ultraderechista Partido Liberal, pues algunos de sus militantes y dirigentes tienen problemas a la hora de distanciarse de forma clara del pasado nazi. Sí, ayer mismo hablábamos de esta fecha histórica del Anschluss, de la anexión de Austria como parte de la Alemania nazi. Hablábamos de que no se puede considerar ni siquiera una ocupación militar, porque si tardaron un día en llegar desde la frontera hasta la capital en Viena, fue porque la gente, todos los recibían con las banderitas y querían regalarles y aclamarles y festejarles, y todos estaban tan contentos de que por fin eran parte del imperio nazi, eran parte del Reich, y que incluso las iglesias cristianas evangélicas de Austria, no solamente que festejaron esta anexión, que uno puede decir, bueno, es desde el punto de vista nacionalista, eran también parte de la misma nación de habla germánica, pero es que aceptaron a pie juntillas no solamente la fe en el nacionalsocialismo, sino también el antisemitismo y el holocausto. La extinción de vidas que, según los nazis, no tenían valor. Las iglesias no dijeron ni pío y lo pusieron como parte de su propio evangelio. Y aquí tenemos que mandar a enmarcar, por favor, esta frase y mandársela al presidente polaco, porque la presidencia del Consejo Ecuménico ha dicho: muchos austríacos fueron culpables. Y esta frase, dicha por la presidencia del Consejo Ecuménico, no es una mancha para Austria. Es la primera muestra de que Austria, a pesar de haber elegido mayoritariamente a partidos de derecha e incluso a partidos de ultraderecha de tendencias neonazis, tiene todavía un rayo de esperanza: el hecho de asumir las responsabilidades. Austria, con esta frase, tiene el camino de la salvación. No está recorrido, pero está por lo menos reconociendo algo. Es justamente la dirección contraria de lo que están haciendo los polacos, que están bajo las mismas condiciones de partidos de derecha y partidos neonazis, pero que ellos se escudan en que los polacos no tuvieron nada que ver con esto, o que fueron individualidades. Lo que están señalando este Consejo Ecuménico es que no solamente muchos austríacos, sino que muchas grandes instituciones, como la propia Iglesia, también se apuntaron al nacionalsocialismo, se apuntaron al antisemitismo, se apuntaron a respaldar el genocidio. Así que hoy tenemos unas noticias que tienen que ver
con este reconocimiento de las propias realidades y la propia historia, como la próxima también. La presidenta de la Cruz Roja holandesa, Inge Brackman, vino a Israel esta semana para pedir perdón por no haber asistido o salvado judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un proyecto de investigación histórica, el primero de su tipo, ha confirmado lo que los sobrevivientes del Holocausto holandeses han estado diciendo desde fines de la Segunda Guerra Mundial. La rama holandesa de la Cruz Roja siguió las órdenes de los nazis en su totalidad, violó su deber y no hizo nada para ayudar a los judíos holandeses. La representante vino acompañada de la historiadora Regina Grutter, quien durante 4 años documentó la mancha en la historia de la sucursal holandesa de la Cruz Roja. A principios de 1941, cuando la orden llegó a dejar de aceptar donaciones de sangre de judíos, la Cruz Roja holandesa aceptó el decreto como obvio y no envió una carta de protesta. En febrero de ese año, cuando arrestaron a 427 judíos en Ámsterdam y los enviaron a Buchenwald, la Cruz Roja holandesa envió una carta a las autoridades de ocupación alemanas preguntando si la organización podía enviar paquetes a estos judíos. La respuesta fue que estaba prohibido ayudar a los judíos. La Cruz Roja simplemente aceptó la orden y envió paquetes de ayuda solo a prisioneros políticos holandeses no judíos. Como en el caso del Consejo Ecuménico de Austria, la que se ha pronunciado también es la Cruz Roja holandesa. Y lo ha dicho con todas las letras y la que ha pedido perdón es la actual directora de la Cruz Roja, que no tiene nada que ver con los que eran los directores de la Cruz Roja entonces, pero ha pedido perdón por la institución, porque la Cruz Roja, que es el organismo que nació, creo que fue en la guerra de Crimea o en alguna guerra de estas de finales del siglo XIX, para auxiliar a todos los que necesitaban ayuda médica, con independencia de qué bandera y en qué bando lucharan, o si fueran civiles o militares, pues traicionó sus propios principios. Lo que pasa es que estoy encantado y también, como en el caso anterior, creo que esto es también una forma de limpiar la propia historia de Holanda, reconociendo lo que hizo una organización de tanto valor humanitario como es la Cruz Roja. Lo que no he oído es algo similar de la central de la Cruz Roja que está en Suiza y que es la que mandaba a los inspectores a controlar los campos de concentración alemanes, que cuando tenían una visita a la Cruz Roja pues decoraban todo y era tan obvio que lo que estaban haciendo era un simple decorado, que es imposible que esta gente no supieran lo que estaba pasando. Lo que pasa que Suiza, a pesar de que oficialmente era un país neutral, era un país también de habla alemana, y los de la Cruz Roja también eran de habla alemana, y posiblemente en su fuero interno, a pesar de no haber participado en esta anexión de los territorios del Reich en Checoslovaquia, en Polonia y en Austria, como hubo, también congraciaron con la filosofía, con la ideología del nazismo, y consideraban que los prisioneros judíos pues no merecían el mismo trato que el resto de los seres humanos. La Cruz Roja holandesa y el Consejo Ecuménico de Austria, les dedico a ellos todo mi cariño y utilizo a ellos mismos como moneda de cambio para arrojarla en la cara del gobierno de Polonia, que tiene que llenarse de vergüenza, y en la Cruz Roja de Suiza, que es donde está la central de la Cruz Roja, porque todavía ellos no se han investigado a sí mismos como hicieron los holandeses. No han dado respuesta a las demandas y las denuncias que durante 80 años hicieron los sobrevivientes sobre el teatro y la farsa que suponían las visitas de la Cruz Roja a los campos de concentración,
que una vez que terminaba la visita, pues la mayoría de la gente que había participado en ella acababan sus días enviados a campos de exterminio. Según el New York Times, el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está casi terminado y la Casa Blanca tiene intenciones de presentar pronto una propuesta que pretende evitar que ambas partes caigan en las viejas trampas que han derribado la mayoría de las propuestas de paz anteriores, ofreciendo soluciones específicas a las cuestiones principales de fronteras, seguridad, refugiados y al estatus de Jerusalén. Los funcionarios estadounidenses apuntaron que la propuesta no llama a una solución de dos estados, pero que ofrece el camino que conduce a la creación de ellos. Bueno, en realidad está llegando a cuentagotas este tema de el plan de paz de Estados Unidos, de Donald Trump. Si esto hubiera pasado hace 6 meses, pues estas noticias a cuentagotas, pues hubiéramos dicho, son globosondas, lo que se llama en periodismo globosonda, es decir, tú sueltas una semi-noticia diciendo a ver cómo responde la opinión pública a esto que decimos que va a ser el presidente. Luego el presidente va a hacer otra cosa, pero a ver, igual algo de esto les gusta, algo de esto no les gusta. Pero con Trump nos hemos acostumbrado o desacostumbrado a la dinámica de los políticos habituales, especialmente desde que hizo efectiva esta declaración de Jerusalén como capital de Israel. No es que la hizo efectiva, es que cumplió con la ley estadounidense y la decisión del Congreso tomada hace más de 20 años, en 1995, en la cual se reconocía de forma sin lugar a duda que la capital de Israel era Jerusalén y que había que trasladar allí la embajada. Como estas noticias que suelen salir sobre el presidente Trump terminan confirmándose, pues esto que parece algo descabellado, y ahora voy a decir por qué, por lo menos para el New York Times, es muy probable que se acerque a lo que va a ser el plan de paz que va a presentar y no va a tardar años en presentarlo. Yo creo que de aquí a 3-4 meses antes del verano vamos a tener un nuevo terremoto o tsunami en la prensa, escandalizada porque Trump va a llevar a la mesa de negociaciones un acuerdo detallado sobre concesiones de un lado y del otro, pero que no significan, al menos sobre el papel y en el primer momento, la creación de 2 estados. Es decir, que esto no significa que va a haber ya un estado palestino. Él va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el tema? Fronteras. ¿Cómo podemos separar a las poblaciones para que en el futuro se puedan separar 2 países distintos? Y entonces vamos a ir moviendo las fronteras de modo que de cara al futuro queden establecidas lo que es la parte palestina de la parte judía. La seguridad, por ejemplo, algo que ya se ha adelantado, la frontera con la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza en el futuro pertenecería a este Estado palestino, pues la controlarían del lado de adentro, del lado palestino, no los propios palestinos, no la autoridad palestina, sino directamente el ejército egipcio. Y en la frontera que tiene lo que es la zona de Cisjordania con otro país árabe, que es el Valle del Jordán, que es una zona muy sensible, muy fácil de atacar desde un país árabe como Jordania, porque es una zona más elevada que el resto de Israel, con lo cual una vez cruzan el Jordán, suben a la montañita y ya tienen a Israel a sus pies con un ancho no mayor de 20 o 30 kilómetros. Esa zona, a pesar de que el Estado o ese trozo de tierra pertenezca a un Estado palestino, va a haber una franja de seguridad, un pasillo que va a controlar el ejército israelí. Todo esto sin determinar
que va a haber un nuevo Estado palestino. Si añadimos a esto otras cuestiones técnicas, creo que ese es el plan de Trump. Y decir, bueno, y si después de todo eso, pues los palestinos dicen, bueno, pues esto es como decir, si estamos definiendo la frontera, si estamos definiendo quién va a vigilar la frontera, si estamos definiendo cómo se va a regir la economía, si estamos definiendo el estatus de Jerusalén, es como si creáramos un Estado palestino. Pues nada, pues si es con esas condiciones y en esas limitaciones y bajo ese acuerdo entre las partes palestina e israelí, no va a haber ningún problema para crear y declarar un Estado palestino sobre algo que ya está separado y bien separado y delimitado y bien delimitado. Que eso es la diferencia con las propuestas que hasta ahora se hicieron con las mediaciones de Estados Unidos en general, pero también de otros organismos, de decir, empecemos por crear un Estado palestino. Y entonces ahí ya tenemos que decir, bueno, pero ¿dónde lo vamos a crear? ¿Dónde se acaba? No, pero si hay un Estado palestino tiene que tener la capital en Jerusalén. Vamos a ver, Jerusalén, primero tenemos que hablar de Jerusalén antes de decir que Jerusalén va a ser la capital de quién. Entonces, yo aventuro que dentro de pocos meses vamos a tener una propuesta de Trump que en principio va a cabrear mucho a los palestinos, va a cabrear mucho a algunos israelíes que piensan que Dios nos ha dado toda la tierra que existe entre el Éufrates y el Mediterráneo, como declara la Biblia, pero que van a ser una minoría y que ante la posibilidad de entablar una zona libre de ataques, por no llamarlo paz, con las garantías que nos pueden dar los países limítrofes de estas áreas, que son Egipto por un lado, Jordania por otro, e incluso Arabia Saudí por el sur, pues tenemos resuelto el 80% del problema. Luego quedará para resolver en el futuro qué pasa en la frontera norte, donde tenemos el infierno que se llama Siria, Líbano y que tiene como apellido Irán. Pero ese es otro capítulo y otra batallita que tendrá que lidiar Donald Trump. Cerramos así esta primera parte de las noticias y volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos en la segunda parte de las noticias, en la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, hablamos de Austria. Empezamos de hablando nuevo, de Austria. Sí. Ya habéis tratado... Hemos hablado algo de del Austria, tema sí. En estos 2 últimos días, en los 2 últimos informativos. Y seguimos hablándoles de este aniversario de la anexión de Austria al Reich alemán, porque en estos días se está barajando la posibilidad, y de hecho ha llegado ya al Consejo de Ministros, de levantar un muro conmemorativo para homenajear a los judíos asesinados durante el Holocausto. Este muro contendría los nombres de los casi 60.000 judíos austriacos asesinados durante la Shoah. El objetivo es darle una señal permanente de la conmemoración, señala la propuesta del canciller federal austriaco, Sebastian Kurz, según han informado los principales diarios en sus ediciones de estos días. El monumento podría ser colocado cerca del Parlamento austriaco, en el Ring, la principal avenida de la capital. A nosotros nos interesa más la reacción de las comunidades judías austriacas. La comunidad judía de Austria se ha mostrado escéptica acerca del anuncio hecho por el gobierno, recordando que un socio de la coalición gubernamental sigue teniendo problemas para distanciarse del nazismo y del antisemitismo.
El presidente de la Comunidad Judía de Viena, Oskar Deutsch, ha señalado en declaraciones a la emisora pública que este monumento no es creíble. Como presidente de la Comunidad Judía de Viena, no puedo estar en contra de un monumento conmemorativo, pero yo hubiese preferido tener un parlamento y un gobierno sin activistas pangermanistas y antisemitas. Esto es lo que ha dicho el presidente de la Comunidad Judía de Viena, que se puede decir más alto, pero no más claro. Así que seguiremos atentos a este muro o no conmemorativo para recordar a los judíos asesinados, a los judíos austriacos, casi 66.000 judíos austriacos durante el Holocausto, durante la Shoah. Bueno, pues pasamos ahora a otra noticia en esta agenda. Sí, perdona, Alex, porque el número se nos queda cortos, ¿no? Y corto. Y hay que añadir 140.000 que se exiliaron, o sea, que tuvieron que dejar su patria para huir de los nazis, por no hablar de las propiedades, bueno, y todo, y el hecho de tener que huir del que había sido su país durante siglos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con ese apunte, ahora sí. Pasamos a la siguiente. Sí, un paréntesis en esta agenda cultural que está marcada por la Shoah, porque luego les hablaremos ya habrán leído los titulares, bueno, de la muerte del contable de Auschwitz, Oskar Gröning. Pero antes queremos comentarles que se ha reunido ya el primer jurado para empezar a pensar en posibles candidatos al primer premio internacional Hasdai Ibn Saprut, del que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. El jurado está compuesto por Miguel de Lucas, ya saben, director del Centro Sefarad Israel, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub Caro, el presidente de la Comisión Islámica de España, Rayay Tatari, el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Mariano Blázquez, el vicario general de la Diócesis de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, y el presidente del Foro Jaén de Opinión y Debate, Pablo Carazo. Se han reunido en el Ayuntamiento de Jaén y ya han establecido los criterios para seleccionar lo que les decimos, el perfil del candidato o candidata, entre los que cabe destacar que además de los méritos con los que cuente, tiene que tener una personalidad de una carga moral importante. Eso es lo que buscan al presentar candidatos a la concesión de este primer premio internacional Hasdai Ibn Saprut, que quiere realizar un homenaje a la figura del principal impulsor de la Edad de Oro de la cultura judía en España, este médico, científico y diplomático, y que premiará la labor científica, técnica, cultural, social o humanitaria realizada por personas, grupos de personas o instituciones en el ámbito internacional y en determinados campos donde se resalte la tolerancia y la convivencia entre los pueblos. Bueno, pues son unas condiciones muy, muy particulares y veremos. Vayan pensando en candidatos, a lo mejor abren un poco la elección de esta persona, este primer premio internacional Hasdai Ibn Saprut, y podemos optar a presentar candidaturas. Uh-huh. Bueno, pues iremos sabiéndolos y iremos viendo quiénes son los candidatos o las candidatas a este premio. Y llegamos así a la noticia con la que cerramos esta agenda cultural. Ya les hemos comentado, ya les hemos adelantado que ha muerto el contable de Auschwitz, Oskar Gröning, condenado por complicidad en el asesinato de 300.000 judíos. Ha muerto a los 96 años en un hospital sin haber ingresado en prisión. Veníamos hablando del caso Gröning, este exmiembro de las SS que sirvió en el campo de exterminio de Auschwitz entre 1942 y 1944, fue declarado culpable de complicidad en esas muertes en 2015 y sentenciado a 4 años de cárcel. El pasado diciembre, el Tribunal Constitucional alemán ratificó esta condena y rechazó el recurso presentado por el condenado contra su ingreso en prisión, alegando razones de edad y su precario estado de salud. Gröning, que se encargaba de incautar y administrar el dinero y las pertenencias de los deportados, admitió su complicidad moral en las muertes de Auschwitz. Bueno, no hay que alegrarse de ninguna muerte, pero hay algunas que lamentamos menos que otras, desde luego. Así cerramos este informativo de hoy, Raquel.
y mañana estaremos de nuevo aquí con ustedes. Hasta mañana, Hasta Alex. mañana.